Hola chicos, mi nombre es Nancy Ferreira, soy profesora del Departamento de Físico-Química. En esta ocasión vamos a abordar el teórico práctico número 2, referido a tratamiento de datos analíticos y error. En este teórico práctico haremos un repaso de lo que ustedes ya vieron en el ciclo de Introducción a las Ciencias Químicas sobre tratamiento de datos analíticos y error. Utilizaremos estos conceptos para aplicarlos en forma práctica a la interpretación de cómo debemos informar los resultados de una medida cuando empleamos diferentes materiales del laboratorio. En particular, los ejemplos que veremos aquí son referentes al uso de material volumétrico y al uso de balanzas para realizar medidas directas o indirectas, debido a que todavía no hemos podido avanzar mucho en los contenidos de este curso, pero utilizaremos también estos conceptos para aplicarlos a lo largo de todos los teórico-prácticos que seguirán en la materia. El proceso de medir alguna magnitud lleva asociado una incerteza o un error, es decir, cualquier magnitud, ya sea volumen, masa, tiempo, temperatura, densidad, viscosidad, lleva asociado en su medida un error. A lo largo del laboratorio 1 vamos a ir aprendiendo el uso de distintos materiales de laboratorio, como por ejemplo los materiales graduados volumétricos, el uso de las balanzas o de otros equipamientos como los densímetros, etc., para poder ir haciendo determinaciones de diferentes magnitudes. En algunos casos, como estos, haremos mediciones directas, mientras que en otros combinaremos las magnitudes medidas directas para calcular una tercera magnitud de interés, es decir, en algunos casos obtendremos resultados a partir de mediciones indirectas. Recordamos rápidamente, las medidas directas entonces son aquellas en donde a partir de un instrumento yo determino el valor de la magnitud con su unidad, mientras que en la indirecta utilizo una función matemática adecuada que vincule las medidas directas para obtener un valor final. La diferencia entre la magnitud medida y el valor verdadero es el error. A veces el error da como resultado que algunos valores medidos sean superior al valor real y otros sean menores al valor real. De manera tal que los errores que son producidos de forma aleatoria, cuando no hay errores sistemáticos o errores groseros, se distribuyen homogéneamente alrededor de la media. Por lo tanto, esto justifica que el error de la medida pueda ser calculado como la diferencia en valor absoluto entre el valor real y el valor medido. En este ejemplo, la diferencia daría un valor negativo. Debemos informar el valor absoluto de esa diferencia y por lo tanto el error absoluto en este caso será de 0,02 milímetros. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que ustedes recuerden que el error absoluto, por ser una diferencia de dos magnitudes con la misma unidad, tendrá unidades, es decir, que el error absoluto debe informarse con sus unidades. El error absoluto, entonces, tiene siempre las dimensiones de la magnitud medida. Otra forma de expresar el error es emplear lo que se conoce como error relativo. Por definición, el error relativo surge del cociente entre el error absoluto, que acabamos de definir como la diferencia entre el valor medido y el valor real, dividido el valor real o verdadero. Aquí, por ejemplo, el error absoluto se ha calculado como la diferencia entre xy, que es el valor de la medida y, menos x, que es el valor verdadero, dividido el valor verdadero x. Es decir, que el error relativo, debido a que es un cociente de dos magnitudes que comparten una misma unidad, no lleva unidad. Muchas veces ese error relativo suele ser pequeño, entonces una forma más cómoda de trabajar es informarlo en valor porcentual. A eso se le llama error relativo porcentual y surge de multiplicar el error relativo por 100, como lo vemos aquí en esta forma. Veamos este ejemplo con esta medida. ¿Cómo calcularemos entonces el error relativo? Haremos el cociente entre el error absoluto 0,2 dividido la magnitud de la medida, que es 3,5. Esto nos resultará en un valor muy pequeñito, que es 0,057. Fíjense que este valor es adimensional, porque las unidades se han cancelado entre sí. Y vamos a multiplicar ese valor de 0,057 por 100
para obtener el error relativo porcentual. ¿Cuál es la utilidad del error relativo o del error relativo porcentual? Debido a que es adimensional, el error relativo y el relativo porcentual se suelen utilizar para comparar errores de dos medidas que han sido realizadas con distintas unidades de medida. Todas las magnitudes que resulten de nuestra medida o trabajo en el laboratorio deberán entonces ser informadas con su incerteza asociada, de manera tal que cuando trabajamos en el laboratorio deberemos informar para cada magnitud medida su magnitud más menos su incerteza y la unidad. La incerteza se expresará con una única cifra significativa. Sin embargo, es posible que ustedes encuentren en alguna bibliografía que a veces la incerteza se presenta con dos cifras significativas. Muy pocas veces es justificable mantener más de una cifra significativa en la incerteza asociada a una medida, pero puede ser posible que en algunos casos, sobre todo cuando se determinan algunas constantes físicas, sea útil mantener dos cifras significativas. Sin embargo, en general, ustedes van a encontrar que la incertidumbre siempre recae en el primer dígito. Hemos mencionado entonces el concepto cifra significativa. Vamos a repasar rápidamente que las cifras significativas son aquellas que se consideran ciertas, más una cifra que es la que se considera dudosa o contiene la incertidumbre. Las reglas para establecer cuáles son las cifras significativas, ustedes ya las vieron. Los invito a que las repasen, pero en conclusión podemos decir que para determinar el número de cifras significativas debemos ignorar todos los ceros al inicio de la cifra o número, ignorar todos los ceros finales a menos que estos ceros estén después de la coma o del punto decimal. El resto de los dígitos, todos los dígitos restantes, incluyendo los ceros entre dígitos distintos de cero, son significativos. Recordado el concepto de cifra significativa, vamos a volver a concentrarnos en cómo expresar adecuadamente esta medida de la que estábamos hablando. Fíjense que tenemos aquí tres posibilidades. Lo primero que debemos hacer es recordar que a la incerteza le vamos a poner una sola cifra significativa. Por lo tanto, en algunos ejemplos, en estos ejemplos, el 2 y el 6 los debemos eliminar. No los debemos incluir en el error absoluto que informemos de esa medida. Por lo tanto, la incerteza asociada a esta magnitud debe ser 0,02 centímetros. Una vez que hemos establecido la posición decimal de la cifra significativa de la incerteza, debemos ajustar el número de decimales de nuestra magnitud medida para que coincida. En este primer caso, tenemos tres cifras después de la coma, debemos eliminar el 5. En el segundo caso, tenemos adecuadamente dos cifras o dos dígitos después de la coma que coinciden con los dos dígitos que debe tener o los dos lugares después de la coma que tiene nuestra incerteza. Solo que en este ejemplo, el 2 y el 6 no debemos informar. En este tercer caso, debemos eliminar la tercera y cuarta cifra después de la coma, ya que la incerteza solo nos permite dejar 2. Y en el error debemos también eliminar el 2 y el 6 para que nuestra incerteza quede con una sola cifra significativa. De manera tal que esta magnitud correctamente informada será 12,22 más menos 0,02 centímetros. En resumen, el procedimiento es determinar el número de cifras significativas en la incerteza y adecuar el número de decimales en la magnitud medida mediante el redondeo. El redondeo de las cifras para informar adecuadamente el resultado de una medida nos acompañará siempre en el desarrollo de nuestras actividades como analistas. Es por ello que es muy importante que sepamos muy bien cuáles son las reglas de redondeo que ustedes ya han aprendido. Repasamos rápidamente. Si el número que se elimina es menor a 5, la cifra precedente no cambia. Por ejemplo, si yo tengo que redondear 7,34 a dos cifras significativas, como el número que elimino es 4, la cifra que debo informar es 7,3. En cambio, si el número que elimino es mayor a 5, la cifra precedente la debo aumentar en 1. Por ejemplo, 7,35, si lo redondeo a dos cifras significativas, debo informarlo como 7,4. Un especial cuidado debemos tener cuando la última cifra que vamos a eliminar es un 5.
porque esto puede llevar a que tomemos arbitrariamente la decisión de hacer el redondeo siempre hacia un lado, es decir, podemos tomar una decisión de redondear siempre hacia el número más bajo o hacia el número más alto. Es por ello que se nos aconseja que cuando el número que eliminemos sea un 5, redondeemos el valor al número par más cercano. De esta manera eliminaremos cualquier tendencia a redondear en una dirección fija. Por ejemplo, si tenemos el número 41,455 más menos 0,07, de acuerdo a lo que estuvimos conversando, nosotros deberemos ajustar el número a 2 lugares después de la coma. Por lo tanto, debemos cortar en un 5. ¿Qué número vamos a utilizar para informar? Bien, tenemos que informar 41,46. ¿Por qué? Porque el número par más cercano a ese 45 es el 46. Si en cambio el número que yo debo redondear es 41,445, en este caso el número par más cercano es 44. Por lo tanto, redondearé a 41,44. En el caso de operaciones matemáticas, también hemos aprendido que hay reglas a aplicar sobre el número resultante de la operación matemática. Así, por ejemplo, si para informar una medida, yo en lugar de hacer una medida directa, mi valor resulta de haber hecho la suma o la resta de otras medidas, yo en el resultado final debo mantener tantos decimales como el número que tiene menos decimales. Así, por ejemplo, si mi magnitud medida resulta de sumar 5,024 más 3,89, en mi resultado final yo debo ajustar el número de cifras tal que en este caso el resultado tenga solo 3, porque el sumando 3,89, que tiene 3 cifras, es el que tiene menor número de cifras decimales. En el caso de la resta, aplicamos la misma regla. En este caso, por ejemplo, 19,5 menos 3,28. El resultado es 16,22. De acuerdo a la regla, tanto mi resultado debe tener un decimal después de la coma y debo redondear a 16,2. Veamos ahora el caso de la multiplicación y la división. En este caso, la regla nos dice que el número resultante no debe tener más cifras significativas que el número con menor cantidad de cifras significativas que se usó en la operación. Entonces lo que debo hacer es calcular el resultado de la división o de la multiplicación. Y luego ajustar el número de cifras de ese resultado teniendo en cuenta cuál de los dos factores tiene menor número de cifras significativas. En este ejemplo que mostramos aquí, el producto da como resultado 51,646. No puedo dejar todas esas cifras, puesto que el factor 9,8 tiene solo dos cifras significativas. Entonces yo debo redondear mi número a solo 2 cifras significativas. Por lo tanto, debo informar 52. Debemos tener en cuenta que muchas veces nosotros usamos multiplicaciones y divisiones de números que están expresados con notación exponencial o notación científica. En este caso, el producto o el resultado final debe ser también informado con notación científica. Y debo adecuar el exponente del resultado tal que se respete el número de cifras significativas de aquel factor que tiene menor cantidad de cifras significativas. Fíjense, en este ejemplo es un cociente. En el numerador tenemos un número con 3 cifras significativas y en el denominador 1 con 4. El resultado final es un número que va a tener un exponente negativo. Yo debo ajustar la potencia de ese exponente tal que me quede un número expresado con un entero y tantos decimales como el numerador, ya que el numerador del cual partí tiene 3 cifras significativas. Por lo tanto, el número que yo informe como resultado de este cociente debe tener también 3 cifras significativas. Y fíjense que cuando redondeo debo cortar en el 2, o sea que el número que informo es 3,10. Y aquí debo prestar atención que ese último cero es significativo. Veamos ahora el logaritmo y el antilogaritmo.
Estos casos les puede costar un poquito más, pero tienen que practicar, ya que estas operaciones son muy usadas por los químicos. En el caso del logaritmo, la regla nos dice que la mantisa, ¿qué es la mantisa? Son las cifras después de la coma. La mantisa deberá tener tantas cifras significativas como tenga el número original. Así, por ejemplo, si yo calculo el logaritmo de 2,1 por 10 a la 6, me da como resultado 6,322219. ¿Cuántos lugares o cuántas cifras después de la coma debo mantener? Ya que el número de partida tiene una cifra, dos cifras significativas, la mantisa debe tener dos cifras significativas. En el caso del antilogaritmo, mantendremos tantos dígitos a la derecha del punto decimal o de la coma, como los tenga el número original. Así, por ejemplo, si calculo el antilogaritmo de 2,6, o lo que es lo mismo, 10 elevado a la 2,6, el número resultante va a ser 398,10717. ¿Cuántas cifras tiene el número de partida? Tiene solo una cifra después de la coma, dos cifras significativas y una después de la coma. Por lo tanto, en mi resultado final, yo debo dejar una cifra después de la coma. En este caso, entonces, deberé redondear el número a 398,1. Pero la forma más adecuada de expresar ese número será con notación científica. Por lo tanto, deberé dejar un número entero y tantas cifras después de la coma para respetar el número de cifras significativas adecuado. En este teórico práctico vamos a ir intercalando los conceptos teóricos con algunos ejercicios. En este caso vamos a ver el ejercicio 2 de esta guía del teórico práctico que nos propone redondear cada uno de estos números al número de cifras significativas indicado. Los primeros tres casos son sencillos. Fíjense que en el primero tenemos que redondear a 4 cifras. El número que eliminamos es un 7. Por lo tanto, al número precedente, que es un 6, le vamos a subir una unidad. El número que debemos informar es 1,237. En el caso B, como el número que eliminamos es menor que 5, el número precedente queda igual. Y debemos informar 1,238. En el tercer caso, voy a redondear a 3 cifras, corto en el 2, por lo tanto, el número que informo es 0,135, no debo variar el número precedente al 2. Los casos que pueden resultar un poquito más complejos son el de, porque aquí tenemos que redondear a 2 cifras y cortamos en un 5. De acuerdo a la regla que vimos, tenemos que buscar el número par más cercano. ¿Qué sería más cercano? ¿Sería 2,0 o 2,2? Bueno, el número par más cercano a la cifra de partida es 2,0. Por lo tanto, ese es el valor que yo debo informar. En el caso E, me piden que corte en 3 cifras significativas, que redondee a 3 cifras significativas. De nuevo, el corte está en el 5 y de nuevo debo pensar cuál es el número par más cercano, 2,00 o 2,02. Como el número par más cercano al que tengo escrito es 2,00, ese es el valor que voy a informar. En el caso F, tengo un número a redondear a 3 cifras. En este caso, el resultado lo voy a tener que informar en notación científica. Recordamos nuevamente, la notación científica lleva un número entero y voy aquí a poner tantos decimales que voy a agregarle a ese entero, tal que se respete las 3 cifras significativas. Así, por ejemplo, yo debo redondear en 1,24. Como corto en el 8, al 3 le debo sumar una cifra y sería 124 por 10 a la 4. Dejo entonces un entero y tantos decimales como sea necesario para respetar el número de cifras significativas y multiplico a mi número por 10 elevado al exponente que corresponda al valor de partida.